Ok, sean bienvenidas todas las personitas que nos ven a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos estos live a manera completa, pues obviamente la repetición para quien no pudo haber estado o quiera ir a ver nuevamente el live completo, ¿no? El día de ayer leímos Génesis... Me parece Génesis capítulo 4 versículos del 6 al 8 y el día de hoy nos toca Génesis capítulo 4 versículo 9, ¿no? Aquí vamos a encontrar algo muy similar a lo que vimos en el capítulo 3, pero también lo vamos a recapitular para que podamos entender pero principalmente pues vamos a leer el versículo que nos toca el día de hoy. Génesis capítulo 4 versículo 9 dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Responde Caín a Dios, ¿no? Prácticamente, ¿qué es lo que Caín le responde a Dios? Pues en un punto sabemos que Adán responde de la misma manera, ¿no? O sea, Adán en un punto menciona la palabra. Si nosotros vamos a buscar Génesis capítulo 3 versículo 9, dice: Caín no existió. Pues la Biblia lo dice. Bien, entonces, si nosotros vamos a leer el capítulo 3 del versículo 9 en adelante, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, pues, bueno, bíblicamente, Dios pregunta a Adán: ¿en dónde estás tú? ¿No? Le pregunta a Caín: ¿en dónde está Abel tu hermano? ¿No? Dios no es que no sepa en dónde están. Dios sabe en dónde están, ¿no? Por lo menos Adán, cuando le pregunta: ¿en dónde estás tú?, Dios no quería saber en dónde estaba en el huerto en el huerto del Edén, ¿no? Él no quería saber eso. Pero ¿para qué le preguntó eso? Le preguntó para que Adán viese su condición. Entonces, Adán no pudo darse cuenta de su condición porque él estaba muerto espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando Dios le dice a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano?, sabiendo que cuando ya leímos los versículos anteriores del 6 al 8, pues dice que Caín llama a Abel que fuesen al campo y ahí lo desvive, ¿no? Él lo hizo, ¿no? Él lo hizo en un punto en el que sabe, ¿no? Pero cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Él le está diciendo, como se lo dijo a Adán: ¿en dónde estás tú? ¿No? Caín no pudo responder eso porque él estaba muerto espiritual. No podía ver lo espiritual que estaba hablando Dios, ¿no? Entonces responde al igual que el papá, Adán, ¿no? ¿Qué responde el papá? Adán responde, dice: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué responde Caín? Dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En un punto los dos son similares, ¿no? Hablan por lo que pueden ver, por lo que pueden percibir, ¿no? Pero no pueden hablar como Dios habla en un lenguaje espiritual porque ellos ya están destituidos de su gloria, ¿no? En un punto, muchas personas creen, como ejemplo se los voy a decir, que cuando Adán y Eva comen del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo primero que viene a la mente pues dice fruto, entonces ha de ser alguna fruta, ¿no? Entonces pues se imagina lo más común, lo más que nos han enseñado ya en películas, en fotos, en cualquier cosa que se pueden imaginar,
pues mencionan que es una manzana, ¿no? Hay una conspiración de eso, de que la marca de teléfonos que tiene la manzanita mordida hace referencia, pero no menciona la Biblia que haya sido una manzana. Entonces, ¿qué verdaderamente fue lo que consumieron? Consumieron de sí mismos, ¿no? ¿Quién es ese sí mismo? Pues es Satanás, ¿no? Esto es muy controversial para las personas que nunca hayan escuchado que los pensamientos, lo que tú crees que eres tú, es Satanás, ¿no? La misma palabra nos lo dice. Vamos a ir escudriñando la palabra para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de las Escrituras, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a buscar el cómo las personas viven actualmente, las personas se guían por emociones, se guían por su querer, se guían por sus deseos, por lo que ellos creen, por lo que ellos ven. Entonces, las cosas de Dios, cuando la leen, ellos la leen de manera literal, ¿no? Que hay que hacer por cuanto están bajo las obras, ¿no? Ya leímos lo que es Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, que nos menciona que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura, ¿no? Si nosotros decimos de una manera en la que se los aventásemos así, ya no hay pecado. ¿Qué dice el hombre natural? El hombre natural dice, sí hay pecado, yo estoy pecando, tú eres pecador, ¿no? Eso es lo que dice el hombre natural. Pero ¿qué pasa con esas personas? No leen, y cuando leen no entienden. Dios así lo dice también en las Escrituras, ¿no? Y pues como les estaba diciendo, se guían por su querer, se guían por sus deseos. Si nosotros vamos a escudriñar la palabra, podemos leer Proverbios ahí está. Proverbios 28, versículo 26, que nos dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Pero aquí hay un punto. Quien confía en su corazón es necio, eso lo entendemos, pero más el que camina en sabiduría será librado. Entonces yo puedo leer la Biblia y pues ya, con eso es sabiduría, ¿no? Si nosotros nos vamos a leer qué nos dice la palabra, podemos encontrar dónde está la sabiduría, ¿no? Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos menciona el principio de la sabiduría. ¿Qué nos dijo lo que leímos anteriormente? Nos dice, mas el que camina en sabiduría será librado, ¿no? Entonces, Proverbios 1, 7 nos dice, el principio de la sabiduría, aquí nos está diciendo, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? ¿El temor a quién? El temor a Dios. No deben de tener miedo a quien destruye el cuerpo, sino al que destruye el alma, ¿no? Esto puede ser fuerte. ¿Por qué? Porque las personas quieren imaginarse a un Dios. Es que Dios es amor, es que Dios es aquí. ¿Cómo vas a querer que los niños no vayan al cielo si ellos no han hecho nada? ¿Por qué? Porque no conocen de dónde vienen esas personas. Lo dice el rey David en los Salmos, ¿no? Vamos a buscarlo textualmente para que ustedes puedan ver qué dice, ¿no? Este es el Salmos 51, versículo 5, me parece. Sí, aquí menciona el rey David, ¿no? Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Él estaba en plena engendración en el vientre de su mamá, mas sin embargo, él sabía que cuando él estaba siendo formado, ya estaba siendo formado en maldad. Y cuando él es concebido, pues dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, el rey David tuvo que haber hecho algo en el vientre de su madre para poder ver que él era malvado, que él era pecador. No, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? La palabra quiere decir, nació pecador, ¿ya? No se hizo pecador por lo que él haya hecho, ¿no? Ninguna persona se hace pecadora porque peca. Es pecadora porque nace pecadora, ¿no? Si nosotros nos vamos a escudriñar la palabra que nos dice en el principio de Génesis, creo que es en el capítulo 13 que leímos anteriormente, dice,
Le dice Dios a Adán, le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿no? Pero el día que del árbol de la ciencia del bien y del mal comieres, ciertamente morirás, ¿no? Le está diciendo, si nosotros vemos históricamente, Adán murió cuando consumió de ese árbol, no murió, ¿ya? Físicamente él no murió, pero sabemos que Dios nos creó en dos etapas, ¿no? Primero menciona, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿no? Ahí está hablando en plural y ha explicado por qué habla en plural, ¿no? No está diciendo a mi imagen, está diciendo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, en la segunda etapa dice, formemos al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Entonces, tiene espíritu y tiene cuerpo, ¿no? Entonces, cuando Dios le dice, el día que del árbol de la ciencia del bien y del mal comieses, ciertamente morirás. Pero Adán se vio vivo. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Murió su espíritu por cuanto estaba destituido de la gloria de Dios, por cuanto consumió del árbol del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, las personas cuando dicen que están destituidos, cuando dicen que están muertos, ¿cómo se ven las personas? Las personas se ven vivas. Las personas dicen, yo bailo, yo pataleo, yo grito, yo aquí, yo allá, yo expreso mi amor, y eso es lo que yo veo que está vivo, ¿no? Entonces, dice, pero sí murió su espíritu porque desobedeció. Sí murió su espíritu, ¿no? Murió el alma por estar destituida de la gloria de Dios. Todo lo que no esté para con Dios es en contra de Dios. Si Dios es la vida, entonces cuando está en contra está en muerte, ¿no? Entonces las personas no pueden entender esto porque nos dice, si nosotros nos vamos a leer, y lo voy a ir a leer explícitamente, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si aquí me está diciendo de una manera explícita que el hombre natural no puede percibir lo que Dios le está diciendo porque se ha de discernir espiritualmente, ¿qué es lo que piensa el hombre? Si yo le digo al hombre, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es más fácil? Que yo le diga que Él se levante o que es exsuelto de sus pecados, ¿no? Entonces, para el hombre natural dice, pues que se levante. Es más fácil a que tú digas que tú lo salvaste del pecado, ¿no? Entonces, en un punto, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él se hizo carne siendo el Verbo. Ya lo hemos explicado por qué decimos eso. Pero Él vino a la tierra, el Verbo se hizo carne, y menciona Hebreos 10, lo dice, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 10? Vamos a leer Hebreos 10 y vemos qué nos dice. Hebreos 10. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no a la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Los sacrificios, ¿ya? Si nosotros leemos de manera literal, pues está hablando del Antiguo Testamento, donde hacían expiaciones y holocaustos con animalitos para la expiación de sus pecados, ¿no? Si lo leemos en un lenguaje espiritual, dice, ¿qué nos está diciendo? Los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Quién ofrece sus sacrificios todo el tiempo queriendo agradar a Dios, no? Los humanos, prácticamente. Entonces, cuando la palabra también nos dice, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que tú le ofreces a Dios es como un trapo, el cual está en sucio, con mucho cochambre, literalmente apesta demasiado, y tú le dices, mira Dios,
yo te entrego toda mi justicia por cuanto yo hice demasiadas cosas buenas, demasiadas cosas aquí y yo te la entrego. ¿Qué dice Dios? Esto es putrefacción, esto es aberración, yo no lo acepto, ¿ya? Entonces, pero tú puedes decir, oye, pero es que yo soy bueno, ¿por qué me estás diciendo eso? Dice Marcos capítulo 10, versículo 18, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, si solo Dios es bueno, ¿qué son los demás? Todos los demás son malvados. Pueden verse malvados, no pueden verse malvados, por cuanto aquí quieren mediar. Es que esto está bien, esto está mal. Si yo hago esto me condena, si yo hago esto me santifica. Eso es lo que quiere hacer el humano, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo, seguimos leyendo. Dice en el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo menciona lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, menciona nuestro Señor Jesucristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces hay holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer... ¿Dónde voy? Quítalo primero. Ay, me perdí. Aquí. Sí, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. Escuchen. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, en ese punto nosotros ya no tenemos que ofrendar nada ni intentar agradar a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo, ¿no? Si seguimos leyendo, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesucristo triunfó a lo que vino a hacer, ¿no? Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, pongamos atención, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios lo está diciendo, ¿por qué nosotros no podemos creer en la palabra de Dios? ¿Por qué el humano, cuando uno le llega a decir, es que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dado el perdón de los pecados? ¿Qué es lo que dice el hombre natural? Le dice, no. Sí, Jesucristo vino a limpiarnos del pecado, pero yo todavía peco porque todavía hago aquí, todavía hago allá. Y no lee. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Literalmente, ¿qué están haciendo? Están pisoteando la sangre de Jesucristo, diciéndole, eso fue inútil porque yo me siento pecador. Entonces, Dios es más grande, Jesucristo es menor que tú, ¿no? Dios debe de estar aquí abajo y Jesucristo debe de estar aquí abajo y tú debes estar arriba por cuanto tú dices que todavía tienes pecado, ¿no? Entonces, es algo fuerte de poder entender, ¿no? Vamos a leer qué nos dice. Vi que estaba hablando un poco de Cristo. Dice, pero sí murió un espíritu porque desobedeció. Fue la incredulidad por cuanto no estaba en la palabra de Dios en su corazón. Su entender cambió. Bueno, él dice, eso es una vivencia humana. ¿A qué te refieres? Pero la vida en Cristo es otra cosa. Es totalmente diferente. Así es todo espiritual, sí. Dice, nada en cuanto al entender es de manera humana en cuanto a las cosas de Dios. Exactamente, para el hombre natural es locura lo que se dice. La ley deja de ser porque ya hay un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver, el último pues fue Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista dio el
¿cómo les podría decir? Cargó sobre sí mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo dice Juan el Bautista. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestro Señor Jesucristo fue cargado todo el pecado de toda la humanidad. Y a ver qué más nos dice. La Punisher, no te había visto en tanto tiempo. Así es, preparó cuerpo en Jesús para sacrificio y expiación de pecados, ¿sí? Hecha una vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Si ya lo hizo una vez, ya no tiene por qué haber más sacrificio, ¿no? Ya no tiene que haber más sacrificio por el pecado. Pero lo que hablas va más allá de ello, porque todo es para renovación del entendimiento. De hecho, pues lo he dicho en todos los live, ¿no? ¿Qué se necesita para agradar a Dios? Menciona la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Si nosotros vemos de dónde proviene la fe, dice, la fe es don de Dios, ¿no? ¿De quién es la fe? Es de Dios, es don de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién otorga la fe? La fe solo puede ser otorgada por quien es del don, ¿no? Entonces, si sabemos que el don de la fe es de Dios, solo Dios la puede otorgar. Entonces, cuando yo creo que estoy teniendo fe y cuando estoy creyendo y no creo, y no me cabe en la cabeza que nuestro Señor Jesucristo ya me ha limpiado de todo pecado, entonces eso no es fe, no es fe. Eso lo que quiere decir tu corazón, pues prácticamente quiere decir: yo sí agrado a Dios, yo sí aquí, ¿no? Pero si nosotros escudriñamos la palabra, en el Nuevo Testamento, el primer gran mandamiento que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nos enfocemos en el primero. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿De qué manera está el corazón del ser humano? Es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y de hecho hay una palabra que dice, a ver, permítanme un momento. ¿Cuál era? Creo que aquí lo había yo dicho. Sí, entonces dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Lo está diciendo la palabra. Entonces, cuando yo digo que amo a Dios de todo mi corazón, realmente no lo estoy amando. No lo estás amando, ¿no? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Y menciona la palabra antes de, ¿no? Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por quién? Por el Hijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo para que podamos decir que somos seguidores de Él? Dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Pero qué es negarse a sí mismo? Negarse a ti mismo quiere decir desecharte completamente, que lo que hay aquí no esté, digamos, pensando y maquinando todo el tiempo. Será cierto lo que dice la Biblia, pero es que yo veo, yo pienso, yo deseo, yo quiero. Prácticamente los deseos del hombre es de continuamente el mal, ¿no? Como vimos que dice que las justicias del hombre para Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí quiere decir es que Dios, mira, yo he escuchado que cuando un niño nace y pues desafortunadamente es desvivido naturalmente, no que alguien lo haya desvivido, naturalmente ese niño va al cielo porque dice de los tales será el reino de los cielos, ¿no? Las personas, ¿cómo lo leen? Lo leen de manera literal, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, un niño, si cuando es desvivido, cuando se desvive, si no ha conocido y no ha creído en Cristo, pues prácticamente ese niño va a la condenación eterna, al igual que un adulto. No hay distinción. Entonces tú podrías decir, entonces eso es lo que está diciendo Dios, el de los tales será el reino de Dios, ¿se está contradiciendo? No se contradice, es porque lo está diciendo en lenguaje espiritual. Ya lo he explicado muchísimas veces y la última vez se me quebró el vasito. La última vez se me quebró el vasito. ¿De qué manera lo explica? ¿No? Haz de cuenta que este es un niño de 1 a 3 años, ¿no? Normal. Ese niño, pues, en un punto, tú le tienes que enseñar a que, por ejemplo, el niño lo que hace es agarrar algo y se lo mete en la boca. Tú le tienes que enseñar, eso no se mete en la boca. Entonces aprende a no meterse cualquier cosa a la boca, ¿no?
digamos, que el niño ya va de aquí para allá gateando, entonces tú le enseñas a aprender a caminar y adivina qué, empieza a aprender a caminar, está aprendiendo. Cuando ya lo tiene aprendido, pues ya lo tiene aprendido. Vienes tú y le empiezas a enseñar tu vocabulario, ¿no? Tu idioma. ¿Qué le dices? Mira, papá, mamá, comida, papá, así y allá, y el niño aprende, ¿no? Prácticamente, digamos que este frasco está lleno. Lo vamos a llenar de esta manera, ¿no? Digamos que este frasco, bueno, así nada más, ¿no? Digamos que este frasco se llenó. Entonces, ¿qué hace esto? Pues prácticamente se vuelve autónomo, ¿no? Se vuelve autónomo por cuanto está lleno. Entonces, si yo quiero meterle algo más que pueda ser contrario a esto, ¿qué va a pasar? Va a haber una lucha entre esto y lo que ya tiene dentro, ¿no? Entonces, si a ese niño lo encontramos en este punto, ¿ya? ¿Qué va a recibir? Va a recibir todo lo que se le vaya introduciendo. De esa manera, Dios quiere decir, de los tales será el reino de Dios, ¿no? De los niños, porque como es un niño es vacío. Su conocimiento, su sabiduría no choca con lo que está en la palabra. ¿Por qué? Porque eso es solo lo que va entrando en ese niño vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra que de los tales será el reino de Dios, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? Sabemos que también lo he explicado muchas veces lo que dice Job, ¿no? Job menciona ya cuando está en el punto más de quiebre de su vida, en donde pues Dios lo permitió. Dice Job, de a oídas te había oído. ¿Qué quiere decir Job con esto? Quiere decir que a Dios lo conocía, pero no lo conocía, ¿no? Hace cuenta como que si te hablan, oye, mira, fíjate que me encontré tal persona y pues es así, es acá, le gusta eso, le gusta allá. Entonces, tú conoces a la persona, no la conoces por cuanto no la conoces, ¿cómo te podría decir? Físicamente, no así. La conoces a oídas, ¿no? Pero la percepción de esa persona puede ser distinta a lo que realmente es la otra persona a la cual se ha de conocer, ¿no? Entonces, de esa manera, dice Job, de a oídas te había oído por cuanto no conocía a Dios, y dice, añade, por cuanto me aborrezco. ¿Qué quiere decir me aborrezco? Si nosotros buscamos textualmente qué significa, aborrecer de una manera sin algo así explícito. Dice, aborrecer significa sentir un rechazo, aversión o un odio intenso hacia algo o alguien, ¿no? También puede hacer referencia al estado de profundo hastío y hartazgo frente a una situación, así como el abandono o rechazo de sus crías por cuanto de ciertos animales, ¿no? Eso ya está hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué es aborrecer? Dice sentir rechazo, aversión u odio hacia algo o alguien. Entonces, cuando Job menciona por cuanto me aborrezco, ¿qué quiere decir? Que todo lo que él creía que según él era varón de Dios perfecto y ofrecía holocaustos y expiaciones por sus hijos porque él no sabía si estaban pecando, pero él ya no lo hacía. ¿Qué dice Job? Me aborrezco. Quiere decir, me odio tanto por cuanto yo no conocía a Dios. Por más de que Job mencionaba a Dios, mencionaba aquí, mencionaba allá, no conocía a Dios, ¿no? Entonces sintió aborrecimiento de sí mismo. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nos debemos de desechar completamente nuestro querer, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría no debe de entrar en la palabra de Dios, porque si yo me pongo a mezclar lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que yo conozco con la palabra de Dios, eso es en contra. ¿Por qué? Sabemos y ya leímos 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que nos dice que para el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente, porque para él son locura. Entonces, si yo te digo
que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha limpiado y nos ha lavado de todo pecado, es decir, nos otorgó el perdón de los pecados mediante la ofrenda de su cuerpo como ofrenda por el pecado una sola vez para siempre. Y cuando Él resucita nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que ya hemos hablado, que el pecado original prácticamente es la incredulidad por cuanto la palabra no está en el corazón de nosotros, ¿no? Si nosotros nos ponemos a recapitular los capítulos anteriores de la Biblia, del 4 para atrás, menciona, y se los voy a explicar. Dice la palabra que la serpiente, siendo el animal más astuto de todas las bestias, llega con Eva, ¿no? Y le dice, con que Dios os dijo que de todo árbol no podéis comer, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Responde Eva, no nos dijo que de todo árbol no podemos comer de todo árbol, a excepción del árbol que está en el centro del huerto. De ese árbol no le tocaremos ni le comeremos porque moriremos, ¿no? ¿Qué dice la serpiente? No moriréis, ¿ya? Entonces, si nosotros conocemos la palabra, ¿qué hay ahí? Hay engaño, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo a Adán? Dios a Adán le dijo, ¿no? Bueno, en el principio sabemos que en el centro del huerto dice Dios que puso el árbol de la vida y en algún otro lugar del huerto no especifica, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero en el centro puso el árbol de la vida. Cuando Dios habla con Adán, le dice, de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? La serpiente dijo, con que Dios dijo que de todo árbol no puedes comer. Dios no dijo eso. Dios dijo que de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Eva dice, sí podemos comer de todo árbol, menos del árbol que está en el centro, porque no lo vamos a tocar ni lo vamos a comer porque vamos a morir. Pero Dios, ¿qué puso en el centro? En el centro puso el árbol de la vida. Entonces, para Eva, ¿qué está en su corazón? Está a la ligera la palabra de Dios. O sea, como que más o menos se acordaba que ella cuando Adán le dice lo que Dios había dicho, tampoco Adán tenía en su corazón, porque si hubiera estado la palabra en su corazón, se lo hubiera dicho tal cual se lo había dicho Dios. Y Eva hubiera guardado la palabra tal cual Adán se la había dicho por mandato de Dios. Entonces, ¿fue exactamente desobedecer? No fue desobedecer, fue la incredulidad, por cuanto la palabra no estaba en sus corazones. Y unos pueden mencionar, es que por culpa de Adán, por culpa de Eva, nosotros estábamos distanciados de Dios. No, Adán es representación de toda la humanidad. Es decir, si tú hubieses estado en ese mismo momento, hubieses hecho eso mismo o peor. ¿Por qué? Menciona la palabra, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. ¿No? Esto es sorprendente para alguien que no haya leído la Biblia, ¿no? Yo puedo decir, yo antes no leía la Biblia y yo decía, pues por ahí leí que decía esto, entonces eso es lo que conozco, pero pues yo ya leí la Biblia, o sea, yo ya conozco. He conocido a personas que se dicen ser seguidoras de Cristo, pero cuando uno les pregunta, pues realmente sale a reducir, y hay personas con una humildad que llegan a decir, es que yo no leo la Biblia, yo solo escucho y tengo en mí lo que dice mi líder de mi congregación, lo que dice mi líder de mi religión, es lo único que yo sé, porque es que a mi carne no le gusta leer la Biblia, ¿ya? Mi carne lo que quiere es estar acostado, estar relajado, comiendo, disfrutando, viendo. Entonces mi carne no quiere leer la Biblia, ¿ya? Pero las personas piensan que son ellos mismos, ¿no? Pero sabemos que Satanás tiene engañado al mundo entero. Si yo les pregunto, ¿de qué manera es Satanás? ¿No? Ustedes podrían decir, por medio de lo que ustedes conocen, pueden decir es que Satanás es un ser muy espantoso, es un ser muy diabólico, espeluznante, que si se me apareciera a mí yo totalmente me daría un
un paro, ¿no? Prácticamente. Pero si nosotros leemos la Biblia, sabemos que Satanás también es creación de Dios. ¿Y de qué está hecho Satanás? Satanás está hecho de piedras preciosas, ¿no? Está hecho de esmeraldas, de topacio, de berilo, de oro. Entonces, Satanás es feo, no es feo, ¿ya? La mente humana quiere creer que Satanás es aterrador, y cuando eso aterrador se le pone enfrente quiere decir, ese es Satanás. Entonces cuando se me aparezca algo bonito, eso es de Dios, ¿no? Porque todo lo bonito y amoroso es de Dios. No es así. La Biblia no menciona esas cosas, ¿no? Entonces también hay un punto, ¿no? En que las personas fungen como mediadores de la palabra. ¿A qué me refiero? ¿No? Hay personas que, por ejemplo, los que son llamados testigos de, ¿no? No lo voy a decir junto, pero ellos dicen, si tú no mencionas Jehová, no estás creyendo en Dios. Y uno dice, ¿cómo? Sí, es que la Biblia lo dice, ¿no? Y ellos trajeron su propia mezcla de conocimiento humano con la Biblia, que sabemos que Dios aborrece las mezclas, ¿no? Entonces, cuando esas personas traen lo llamado nueva traducción del mundo, ya trae mezclada su sabiduría con la palabra de Dios, y esa mezcla, ya lo he dicho, Dios la aborrece, ¿no? Como también Dios aborrece el pecado, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos en el Antiguo Testamento, ¿qué dice Dios del pecado? Sabemos que estaba el altar y estaba el arca y aquí y allá, y cuando un sacerdote, no digamos, si ese sacerdote, ¿qué tenía que hacer para entrar en presencia de Dios? Tenía que ofrecer sacrificio para limpiarse, y se tenía que lavar las manos, se tenía que lavar los pies, prácticamente como nuevo tenía que entrar ya adentro, ¿no? Y podía entrar. Pero si esa persona entraba sin haber hecho eso, ¿qué le pasaba a esa persona? Moría al instante. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Entonces, si una persona dice, es que yo soy pecador, no se ha dado cuenta que Dios lo aborrece por cuanto dice que es pecador, ¿ya? O sea, no sé si me doy a entender, podrían decirme también ustedes, si no lo entienden, podemos seguir explicando. Si ustedes conocen algún versículo para que lo leamos, podríamos ir y leer y explícitamente ver qué es lo que dice y tratar de escudriñar la palabra, pues para ver qué es lo que realmente quiere decir Dios, ¿no? Porque ya explicamos lo de los niños, ya explicamos que, por ejemplo, no digamos, hay una persona que quiere esforzarse por cumplir en agradar a Dios, ¿haciendo qué? Haciendo cosas buenas. Marcos 10:18, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces los demás son malvados. Bueno, pero es que mira, mi corazón es bueno, yo cuando hago algo mal me arrepiento de todo corazón, tanto que me arrodillo, lloro y hablo con Dios porque Dios es mi amigo, Dios es aquí, Dios es allá. Dios es tu amigo. ¿Sabes que Dios aborrece el pecado? Y si tú te dices pecador, te aborrece, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, ¿no? Digamos, si nos vamos en el primer capítulo de Génesis, habla que el Espíritu de Dios, pues se paseaba, ¿no? Por toda la expansión de la tierra, ¿no? Y dijo el Espíritu de Dios, ¿no? Dios mismo dijo, sea la luz. Si nosotros vemos que fue después de ahí, dice, fue la luz. Entonces, cuando Dios habla, se hace, ¿no? Por cuanto su palabra tiene poder. Entonces, cuando nosotros vamos a leer lo que nos dice la palabra en Hebreos 10, que dice, nuestro Señor Jesucristo entrega como ofrenda por el pecado su cuerpo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que dicen las personas? Las personas dicen, sí, Dios ya nos quitó el pecado, pero, o sea, yo no creo que lo haya quitado totalmente, porque yo veo todavía maldad, porque yo veo todavía que hay demasiada malicia y yo trato de hacer las cosas bien, ¿no? Pero ¿qué es ese bien? ¿Es lo que está aquí adentro? ¿Ya? Porque para Dios sabemos que no hay ninguno bueno sino solo Él. Entonces todos los demás son malvados. Entonces todas tus justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, si nos vamos a leer lo que dicen, ¿no? Que esa persona se esfuerza demasiado y dice, yo voy a cumplir la ley. Sabemos Santiago, capítulo 2, versículo 10, ¿qué nos dice?
Nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si una persona se esfuerza demasiado, pero hay uno en el que tiene falla, prácticamente se hace culpable de todos, ¿no? Gálatas capítulo 3, versículo 10, ¿qué nos dice? Porque cualquiera que esté bajo las obras de la ley, está bajo maldición. Y tú podrías decir, es que eso se contradice, porque si Dios nos menciona, el que me ama guarda mis mandamientos, pero entonces ¿cómo es que si yo sigo sus mandamientos? Porque cuando menciona mandamientos, rápido la mente ley, ¿no? Sí, entonces si yo sigo sus mandamientos, pero me está diciendo que yo voy a estar en maldición si lo sigo. Porque sabemos que la ley no fue puesta, porque si tú infringes un punto de la ley, sabemos que la ley es pecado, pero la ley no es el pecado original, ¿no? Vamos a buscar qué nos dice la palabra. La ley no es pecado. Y esto tal vez les va a sorprender mucho si alguien no la ha leído, ¿no? Vamos a leer qué nos dice Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué nos dice? Vamos a leer Romanos 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿de qué manera fue puesta la ley? La ley fue puesta para que nosotros pudiésemos ver que el pecado abundase en nosotros, abundaba en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley fue puesta en la que nosotros pudiésemos ver que el pecado ya estaba en nosotros. Entonces, la ley le dice al que codicia, no codicies. Le dice al que adultera, no adulteres. Le dice al que da falso testimonio, no des falso testimonio. Le dice al que tiene dioses ajenos a Dios, no tengas dioses ajenos a Dios. Entonces, si todo lo que está en ti es maldición, ¿qué es lo que debemos de ver? Dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que vino a hacer, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo 17, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, la ley se debe de cumplir de manera perfecta. Si alguien falla, ya no puede cumplir la ley. Ya no. Entonces, ¿qué más dice, no? Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La persona natural que percibe, entonces yo debo de enseñar bien a cumplir los mandamientos, pero no está hablando de ti, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, sigamos leyendo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Sabemos cómo vivían los fariseos y los escribas, vivían conforme a la ley, ¿no? Desde que se levantaban hasta que se estaban cambiando, pues estaban orando y oraban y oraban y oraban, frente a los demás también oraban, a escondidas oraban, trataban de no manchar su reputación con los demás. Pero, ¿qué les dice nuestro Señor Jesucristo a ellos, no? Les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, nido de víboras. Entonces, si ellos son los que están más cercanos a cumplir, ¿qué somos nosotros? Por eso es que Dios menciona, sus justicias son como trapos de inmundicia, ¿no? Sigamos leyendo, ¿no? Dice el versículo 21. Oíste que fui dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo?
tú matas a tu hermano, no en qué manera, no en la manera en la que nosotros nos imaginamos. Debemos de desvivir a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro conocido, a nuestro aquí, para que eso sea, pues seamos culpables de juicio. No, hasta con que te enojes con tu hermano, conocido, familiar, el que tú quieras, eso te hace culpable de juicio, ¿no? Entonces sigamos leyendo. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, ¿no? De esto se ponen mucho las personas en el que aquí vas a pagar todo lo que hagas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ven la paja en el ojo de su hermano y no ven la viga que tienen sobre ellos, ¿no? ¿Por qué? Todas las personas quieren aparentar, yo soy más buena que aquella persona que maltrata a sus familiares, maltrata a sus hijos, pobres chiquititos. Si estuvieran conmigo, pues no pasaría eso, pero no los traigo porque no son míos, ¿no? O en el punto, es que, ay, si tú supieses, ¿no? En mi barrio, la otra vez agarraron a un señor, uno que era mi vecino, y yo no lo puedo creer, desvivió a su mamá, desvivió a su papá, a sus hijos, a su familia. Ay, no, qué malvado, yo soy tan bueno porque no soy como él, ¿no? Como son como los fariseos, ¿no? Pura apariencia, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? Dice, versículo 27, oísteis que fui dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando una persona trata de no codiciar, digamos, ¿no? En este ámbito, ya hablando de sexualidad, ¿no? En este ámbito sexual, tú con que veas a una mujer, ya codiciaste, ¿no? Entonces, hay una persona que menciona que durante un año estuvo caminando con una capucha mirando hacia abajo porque él no quería codiciar, quería estar recto frente a Dios, pero dice que solo lo pudo mantener un año. Entonces se cayó su farsa, ¿no? De querer intentar de sus fuerzas, se cansó, ¿ya? Dios no se cansa. El humano se cansa. Sigamos leyendo, ¿no? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Explícitamente, ¿qué se debe de hacer? Todo cae en culpabilidad de juicio, ¿no? Y dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Se imaginan eso textualmente, físicamente, gráficamente? O sea, todos veríamos caminando y mutilándose todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Ustedes no pueden cumplir. Si fuese por ustedes su propia justicia, tendrían de qué gloriarse por cuanto hacen estas cosas, pero no para con Dios, ¿no? Entonces, ¿somos capaces de cumplirla? Somos incapaces, ¿no? Si seguimos leyendo, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿no? Todo, les digo, todo es algo que no se puede cumplir. Si nosotros nos enfocamos Nuevo Testamento, 2 grandes mandamientos. Antiguo Testamento, 10 mandamientos. Y adelantito, 613 mandamientos, decretos y preceptos de cosas que debes de hacer y no hacer, ¿no? O sea, no te acuerdas, como lo dije ayer, no te acuerdas ni de lo que comiste ayer o antier y quieres tú tratar de cumplir la ley, ¿no? Dice el versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque
porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Son incapaces de hacer algo por su propia justificación. Todo es culpabilidad para juicio. Esto es impactante, ¿no? Entonces, pues estamos destinados a ir al infierno, ¿no? Eso es lo que trata de decirnos la palabra. Trata de decirnos que nosotros no merecemos nada, pero aún no mereciendo, Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿ya?, para la expiación de nuestros pecados. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Como lo menciona Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo como sacrificio de nuestros pecados. Él nos limpia y nos lava de todo pecado. Cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Entonces, de Romanos capítulo 3, versículo 23, lo vamos a leer. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos menciona: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pasamos a Romanos capítulo 3, versículo 24, un versículo adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, yo fui justificado y fui expiado de mi pecado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo, de haber nacido pecador, que pecaba, ahora he nacido como una nueva criatura por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si yo nací de nuevo como nueva criatura, yo antes tenía el nacimiento de pecador, ahora estoy en el nacimiento de justo, ¿no? Entonces, ese es el punto al que queremos llegar. El Evangelio ya se les fue dicho, que nuestro Señor Jesucristo nos limpió y nos lavó de todo pecado. Él nos otorga el perdón de los pecados y cuando Él resucita nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Entonces, cuando ustedes les pregunten ¿qué significa el nombre Jesucristo? ¿Qué significa? Y lo dice la palabra textualmente. Jesucristo significa Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces, ¿a quiénes salva? ¿A quiénes expía del pecado? A nosotros. Es por eso que nosotros ya no cometemos ni practicamos pecado, por cuanto ya no somos pecadores. Es muy difícil de entender y por eso es que está 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice la palabra. Entonces debemos de creer en lo que está aquí, en nuestro propio entendimiento, en lo que nosotros creemos, o debemos de creer la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿En qué crees tú? ¿En el poder de Dios o crees en tu propio poder? Ese es el mayor grande, ¿cómo les podría decir? El mayor grande secreto de toda la Biblia, ¿no? Y se acuerdan de que hay dice la palabra también que nuestro Señor Jesucristo pasa por Samaria, el cual habla con una samaritana y le dice que si le puede regalar un poco de agua, y le dice, ¿cómo me estás pidiendo tu agua? Si sabemos que los samaritanos y judíos pues eran contrarios, ¿no? Pero Jesucristo le dice, si yo te diese del agua que yo doy, jamás tendrías sed otra vez. Entonces, ¿hablaba de agua física? No, hablaba de la sed espiritual que tienen todos. Y esa agua viva que da nuestro Señor Jesucristo jamás los hará tener sed nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Menciona Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, consumado es,
lo dice en su idioma también, tetelestai, pero cuando dice consumado es, quiere decir que se cumplió todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Él vino a cumplir lo que nosotros éramos incapaces de cumplir. Él tuvo que pasar lo que nosotros debimos haber pasado, mas sin embargo, por su misericordia y por gracia, es que somos ahora salvos y exueltos de todo pecado, ¿no? Y por eso dice la palabra, y nunca más, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿no? Bueno, todo esto derivó desde Génesis capítulo 4, versículo 9. Nos vemos el día de mañana para seguir leyendo Génesis capítulo 4, en esta ocasión versículo 10 en adelante. No me queda nada más que decir que Dios tenga misericordia de todos ustedes, que Dios tenga misericordia para que Él pueda otorgarles el don de la fe, porque no se cree con el pensamiento ni por el querer, ¿no? Se cree con el corazón, pero ese corazón es renovado ¿por quién? Por Dios mismo. Entonces, no me queda nada más que decir que Dios se apiade de todos ustedes. Para los que ya son justos podrán entender, y para los que todavía no lo son, pues, ¿qué les digo? Dios tenga misericordia de ustedes, es lo único por lo que podemos pedir, y nos vemos el día de mañana, pues más o menos a esta hora. No, antes yo creo, como a las 8 de la mañana hora México, ¿no? Si no sabes en qué horario va a ser en tu país, si no eres de México, puedes ir a buscar qué horario es en mi país a las 8 de la mañana en México, ¿no? Y te va a aparecer. Y así. Recuerden que todos estos live se suben a manera de repetición en la plataforma roja que se llama Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. Si no les aparece y les aparece el canal que se llama Justos por la Fe, no se preocupen, él también es justo y predica el evangelio. En dado caso que quieren ir a buscar este live en específico o los demás que hemos subido, que son los del capítulo 3, 2 y 1, pues aquí en TikTok tengo un video anclado en donde les enseño cómo ir a buscar el canal para que puedan ver estos live. Entonces nos vemos mañana, ¿va? Adiós.